Hola, soy Tati Angelini, te estoy saludando desde el Centro de Capacitación Corben. Te felicito por tu interés en seguir profundizando conocimientos técnicos del automóvil. Seguramente el video con el que vas a interactuar será realmente de tu utilidad e interés. Te envío un saludo y te recuerdo, al conducir, hacelo respetando las leyes de tránsitos y normas de seguridad. Utilizá siempre el cinturón de seguridad. Cuídate vos y a quienes te rodean. Hola, mi nombre es Damián Suárez, soy el jefe de la línea fricción de Corben Autopartes y nos encontramos en el centro de capacitación de Corben para hablar un poco sobre sistemas de freno y sus principales características. Para comenzar, vamos a decir que el sistema de frenos tiene un propósito que es detener el vehículo, total o parcialmente, sobre todo en cualquier tipo de condición climática y sobre cualquier superficie de suelo. ¿Cómo se logra esto? Mediante la transformación de la energía, es decir, cuando nosotros le colocamos al vehículo combustible, estamos generando una energía calórica que a través del movimiento del motor se convierte en energía cinética. La energía cinética es la que conocemos comúnmente como energía del movimiento. Para poder lograr frenar total o parcialmente el vehículo, tenemos que transformar esta energía cinética nuevamente en calor, como lo hacemos a través de la fricción. ¿Cómo logramos esto? Bueno, tenemos la energía cinética, que es la parte que tienen tanto los discos como las campanas, es la parte móvil, la que tiene la acción de rotación, y tenemos la parte fija, que son las cintas o las pastillas de frenos. Entonces, nosotros conocemos comúnmente que el vehículo tiene una potencia de motor, asimismo tiene que tener una potencia de frenado que siempre debe ser mayor a la potencia de motor. Y transformamos esta energía de movimiento en calor y así logramos detener el vehículo. El sistema de frenos a discos funciona, como habíamos dicho, con una parte móvil, que es generalmente el disco en la parte delantera y la campana en la parte trasera o en el eje trasero, y la pastilla o cinta, que es la parte que es estática, que genera esta fricción y este calor para poder detenerlo. Ahora bien, un vehículo en situación de calle, en forma de una conducción estándar, no estamos hablando de conducción deportiva o competitiva, puede llegar a trepar a los 700 grados centígrados la superficie del disco, 500 grados centígrados la pastilla de frenos en contacto con la superficie del disco, y el líquido de frenos en el interior del caliper soporta o llega a una temperatura de entre 180 y 185 grados. Con lo cual, este es nuestro principal enemigo, la temperatura que se genera para convertir este movimiento, fuerza cinética, en calor. A tener en cuenta, lo primero que nosotros encontramos dentro del sistema de frenos es el líquido de freno. El líquido de freno debe reunir algunas cualidades o características como elevado punto de ebullición, porque el líquido de frenos es incompresible, es decir, todos los líquidos no se pueden comprimir, con lo cual se desplazan, entonces la fuerza que yo voy a ejercer sobre el líquido de frenos va a llegar en forma adecuada al caliper de frenos que va a apretar la pastilla sobre el disco. Si el líquido de frenos se hierve, aparecen burbujas, el gas sí es compresible, es decir, nosotros podemos encontrar garrafas, aire comprimido y demás, con lo cual el pedal se va a fondo y no tiene retornos y puede quedar colapsado el sistema de frenos, generando múltiples inconvenientes. Con lo cual tiene que tener un elevado punto de ebullición, tiene que tener estabilidad térmica, es decir, que trabaje bien o en forma adecuada a bajas o altas temperaturas, tiene que tener una viscosidad adecuada porque tiene un retorno por un orificio de la bomba, comúnmente llamado el 0,8, con lo cual es importante que esta viscosidad sea adecuada y no todos tienen la misma viscosidad, ya lo vamos a ver en un segundito.
También la acción lubricante de todo el sistema de freno, tanto de caliper, de bombas, pistones y bombines, no se lubrica. Quien lubrica todos estos componentes es el mismo líquido de freno, con lo cual es importante tener en cuenta estas características en la elección de un líquido de freno y vamos a ver las particularidades y distintos tipos de líquido de freno que hay. Líquidos de freno tenemos dos grandes grupos, los que son de base poliglicol o comúnmente llamados de glicoles y los de polímero de silicio, también comúnmente llamados siliconados. Los primeros, los de glicol, tenemos DOT3, DOT4 y DOT5.1. Hay que aclarar y es importante resaltar que DOT es una norma, es el Departamento de Transporte de Estados Unidos y es un requisito indispensable para poder catalogarlo en cada una de esas categorías. El siliconado es el DOT5, es otro grupo de líquidos de frenos que no se puede mezclar con ningún otro líquido de frenos ni tampoco se puede poner en cualquier vehículo a no ser que lo tenga de fábrica. Con respecto a los de base de glicol, lo más importante para destacar de los líquidos de frenos es que son higroscópicos. ¿Qué es la higroscopía? Es una propiedad que tienen los líquidos de absorber humedad del medio ambiente. No nos olvidemos que el líquido de freno en el vehículo está en permanente contacto con la humedad y el medio ambiente a través del depósito de frenos que tiene un orificio, con lo cual las 24 horas del día el líquido de freno está en contacto con la humedad. Esta humedad la va incorporando a través de esta propiedad higroscópica para que no quede el agua disuelta, que el agua se puede hervir o se puede congelar a bajas temperaturas, además de corroer el sistema de freno. Con lo cual es importante tener en cuenta que esta propiedad, que es por un lado buena, también tiene un límite. No podemos dejar 3-4 años el líquido de freno en el auto porque pasado ese tiempo va a ser prácticamente agua. Nosotros tenemos una tabla del punto de ebullición de los líquidos de freno a medida que aumenta el número 3, 4 y 5.1, este punto de ebullición aumenta. Es importante destacar y ver en la tabla también que tenemos un punto de humedad, de ebullición con 3% de humedad, donde baja considerablemente, sobre todo el DOT.3. Yo les aconsejo siempre verificar el manual del automotor. Prácticamente hace 15 años que el DOT3 no se utiliza más en la industria automotriz, por lo tanto colocar el líquido de freno que indica cada marca o cada concesionaria para su vehículo. La gran diferencia entre el 3 y el 4 es la cantidad de humedad que absorbe uno. El líquido DOT.3 está cerca de los 2% de humedad por año y el líquido DOT.4 está por debajo del 0,5, con lo cual para las exigencias de frenados actuales es el más recomendable. En este módulo vimos las características de frenos a discos y asimismo un pequeño repaso de líquidos de frenos, sus principales características y diferencias. En el próximo módulo vamos a estar hablando de discos de frenos.